Hola, muy buen día para todos, en especial para los amigos y seguidores de la página de Historia y Crónica de Monterrey, Nuevo León. Soy Emma Montemayor y bueno, soy la que publica, ¿verdad?, todas esas historias, todas esas anécdotas y leyendas en esta página. Había estado un poquito ausente por algunos problemitas de salud, sobre todo en visión, en mis ojos, pero bueno, ya estoy aquí. Y quiero aprovechar el día de hoy en que estamos conmemorando el 162 aniversario de la Batalla de Puebla, acontecida el 5 de mayo de 1862. Y voy a compartirles un interesante artículo que refiere, desde luego, a todos estos acontecimientos. El periódico trae como fecha el 6 de mayo de 1891 y habla, vamos a decir, por ponerlo entre comillas, una especie de crónica que narra cómo se llevaron a cabo esas festividades o esa conmemoración del 5 de mayo en la ciudad de Monterrey en el año de 1891. Dentro de este artículo también se menciona una breve biografía del general Ignacio Zaragoza. Recordemos que él es el personaje central de estos acontecimientos, ¿verdad? Y a su vez también se aprecia en dicho artículo una semblanza, vamos a decir, del general Bernardo Reyes, pues en ese año de 1891 estaba como gobernador del estado de Nuevo León. Y bueno, antes de que les comparta el artículo, voy a enseñarles la fotografía del general Ignacio Zaragoza. Este es otro artículo también que hube de investigar hace tiempo. Fue publicado en el periódico La Opinión. Este periódico se hacía en la ciudad de San Antonio, Texas. Y bueno, quise mostrárselos porque vamos a hablar principalmente de este personaje que fue el que participó en esta batalla de Puebla. Espero que lo aprecien bien. Y bueno, estos son todos esos periódicos que a través de muchos años he estado investigando y me di a la tarea de irlos coleccionando, guardando algunos otros he tratado de estarlos transcribiendo para futuras publicaciones, porque vale la pena todo lo que contienen. Nos ayudan mucho, sobre todo a los que vamos haciendo o publicando las historias que tienen que ver con el estado de Nuevo León, principalmente con todos esos personajes importantes dentro de la historia de México. Y bueno, el artículo fue publicado, como les digo, en un periódico en los Estados Unidos el 6 de mayo de 1891. Y bueno, esta es una copia del periódico. Aquí está, The Daily Light, y aquí dice, nada más que viene en inglés, entonces ahí estuve un poquito atareada transcribiéndolo porque hay algunas palabras que se me dificulta transcribirlas, no sé al 100% inglés, pero bueno, trato de una forma en que pueda transcribirlo correctamente. Y bueno, el artículo dice así: Los alegres bateristas en México. Monterrey, mayo 6 de 1891. Ayer fue un día de gala en esta ciudad. Todos los edificios públicos, la catedral y muchas residencias privadas fueron decoradas con colores nacionales. Las banderas ondeaban al viento. Los cónsules extranjeros hicieron desplegar las banderas consulares. La plaza de Zaragoza estaba decorada de verde, blanco y rojo, y por la noche se iluminaba con luces eléctricas y faroles tipo chino. Se iluminó la nueva torre de la catedral y también el casino. El teatro fue decorado minuciosamente para la ocasión. El gobernador y las autoridades municipales no escatimaron en gastos para poner la ciudad en condiciones de entretener a los alegres tamborileros o bateristas y mostrar
lo que es la hospitalidad mexicana. Los bateristas llegaron el domingo a las 12:20 horas y después de comer salieron a echar un vistazo a la ciudad. Visitaron la Plaza de Zaragoza, la Plaza del 5 de Mayo, el recinto de la fiesta, los puestos de chili con carne. Probaron suerte en las mesas del monte. Hablaron con las señoritas. Escucharon una buena provisión de frases en español. Muchas de ellas no se encuentran en el diccionario de español. Probaron el mezcal y el pulque. Y de hecho, aprovecharon cada minuto y hora para ver qué comían los regiomontanos. El lunes por la mañana realizaron un viaje sobre el Ferrocarril Nacional de México hasta Buenavista de la Sierra Madre en Saltillo. Quedaron encantados con lo que vieron en ese país de las maravillas. Lamentaron no poder quedarse un día y una noche en esta hermosa ciudad. Al amanecer del martes, los despertaron de su letargo los disparos de cañones y repiques de campanas que anunciaban el 29 aniversario de la batalla de Puebla. Se levantaron y salieron y echaron un vistazo a la ciudad a la luz del día. Había una banda militar apostada en la plaza principal que tocaba los himnos nacionales, como Yankee Doodle, Hall Columbia, Star Spangled, Dixie, entre otras más. A las 9 a.m., el 5 de la Infantería, con 100 hombres encabezados por la quinta banda militar, marchó hacia la capital del estado. La banda entró al jardín, mientras la mitad de la compañía marchaba hacia el teatro y se posicionaba al frente con filas abiertas, mientras que la banda número 13 estaba estacionada en el interior. A las 10:10, el gobernador general, don Bernardo Reyes, y su equipo, el general Valle y su personal, jueces federales, funcionarios estatales, el alcalde y funcionarios municipales, así como ciudadanos destacados, marcharon hacia el teatro, encabezados por la banda militar, y tomaron asiento en el escenario, detrás del cual colgaba en la pared una gran fotografía de Ignacio Zaragoza, mientras que frente a él estaban los 3 rifles que se necesitaban para dispararle a Maximiliano, Miramón y Mejía. También la bandera de la batalla de Maximiliano. El teatro estaba lleno desde el foso hasta la galería y estaba iluminado con luces eléctricas. El escenario y los frentes de las galerías se cubrieron con los colores nacionales. En esta ocasión se pronunciaron 3 discursos. Al final todos regresaron para comer, pero a las 13 horas comenzó a llover, lo que provocó la suspensión de todas las celebridades al aire libre. Esto fue una gran decepción para los tamborileros, así como sus amigos, ya que querían ver las corridas de toros y esa farsa en la batalla. Bueno, aquí termina, vamos a decir, esa pequeña crónica sobre cómo se llevó a cabo esta conmemoración del 5 de mayo, pero del año de 1891. Y bueno, ahora continúo con el mismo artículo, pero ahora voy a compartirles esa pequeña biografía del general Ignacio Zaragoza. Dice así: General Ignacio Zaragoza, en cuya memoria se celebró el 5 de mayo en toda la República de México, era nativo de Texas, nacido el 24 de marzo de 1829. Nació a orillas en la Bahía del Espíritu Santo, en el condado de Calhoun, en Texas. Después de que Texas obtuvo su independencia, sus padres se mudaron a esta ciudad y enviaron a Ignacio a la escuela. Mientras estuvo allí,
Destacó a todos sus compañeros en matemáticas, geografía, historia e ingeniería, estudios que le encantaban y que lo ayudaron en los años siguientes. Poco pensaron sus padres cuando enviaron al muchacho a Little, Texas, a la escuela en esta ciudad, y que años después se convertiría en uno de los hombres más grandes de su época. Y si hubiera vivido unos años más, habría sido elegido presidente de México. Sus padres pretendían que dedicara su atención al negocio mercantil, pero mostró una disposición tan fuerte hacia el ejército que estos aceptaron, así que se unió a la Guardia Nacional y fue nombrado sargento de la compañía. Poco después de unirse al ejército, estalló una rebelión en el estado de Nuevo León. En ese momento fue ascendido a coronel y con su compañía tomó posesión de la ciudadela. Y cuando el general Juan José de la Garza, que estaba al frente de los revolucionarios, marchó contra él con una fuerza superior, lo mantuvo a raya hasta el general Vidaurri. Lo mantuvo a raya hasta que el general Vidaurri acudió a su ayuda. Cuando obligó a Garza a levantar el sitio y retirarse del estado, en la defensa de Monterrey hizo gala de aquellas cualidades militares que se ganaron la confianza de los soldados y el aplauso de su país. Poco después de que se restableciera la paz en Nuevo León, estalló la revolución en los estados del sur de México. El coronel Zaragoza recibió la orden de ir al frente, participó activamente en la sofocación de la revolución y se distinguió en las batallas de Guadalajara y Calpulari, donde actuó como jefe. Cuando triunfó el Partido Reformista, el presidente Juárez lo nombró ministro de Guerra, pero no ocupó este cargo por mucho tiempo, ya que quería estar en el frente y dimitió, uniéndose al ejército para oponerse a los franceses que les marchaban hacia la capital. Como era un gran organizador, pronto tuvo un ejército considerable de reclutas. Se puso a la cabeza de ellos, marchó hacia los franceses y en la marcha, el 4 de mayo, llegó frente al Puebla, que estaba ocupada por el enemigo. En la mañana del día 5 los atacó y derrotó a todo el ejército francés. Después de la batalla, envió el siguiente despacho al presidente: he vencido al ejército francés. Los suavos huyeron. El ejército es valiente, pero tiene un general deficiente. Después de que los franceses fueron derrotados y expulsados de la ciudad, el alcalde convocó una reunión del ayuntamiento y por votación unánime nombraron a la ciudad como Puebla de Zaragoza, en honor al joven coronel. Después de la batalla de Puebla, fue ascendido y desde entonces se llama como el general Ignacio Zaragoza. Mientras organizaba este ejército, no se preocupó por sí mismo. Trabajó día y noche, contrató un poder, lo que puso fin a sus aspiraciones militares. El 8 de septiembre de 1862 depuso las armas, cruzó el Jordán y se unió al gran ejército más allá, bajo el mando de Hidalgo y de los que participaron en la expulsión de los españoles de México. Aunque solo tenía 83 años, el cura Hidalgo fue reconocido como el militar más grande de la América. Poco después de su muerte, el gobierno mexicano votó por dar $100,000 para su hija y $3,000 al año durante su vida. No hay pueblo o ciudad en la República que no tenga estatuas de Zaragoza y su nombre está inscrito con letras de oro en los salones del Congreso y en las capitales de los estados. En muchas de las estatuas está grabada la siguiente tabla:
Está muerto, pero invencible, y en la historia ni una mancha empaña su gloria. El excelentísimo Hermenegildo Dávila de Monterrey rindió el siguiente homenaje a su memoria. Ignacio Zaragoza era modesto hasta la humildad, valiente hasta el heroísmo, estricto en el cumplimiento de su deber, benévolo, humano, generoso con los vencidos, fiel al sacrificio y objeto de amor de sus compatriotas. Su fase luminosa ya pasó, era como el estandarte santo, la esperanza del pueblo. Su muerte causó la angustia de una nación y él fue la gloria de su país. Y bueno, enseguida tengo lo que es la semblanza del general Bernardo Reyes. El tema de este sketch es el gobernador del estado de Nuevo León. En agosto de 1850 vio la luz por primera vez. Nació en la ciudad de Guadalupe, estado de Durango. Sus padres eran las personas más distinguidas del estado y tenían en sus venas algo de la mejor sangre de la madre patria, España. Durante las múltiples guerras y revoluciones que atravesó México en los últimos 50 años, su padre tomó parte activa, siempre del lado de la ley y el orden, de quien heredó el mismo espíritu que ha regido todos sus actos desde su niñez. Tan pronto como el joven Bernardo pudo ir a la escuela, su padre lo envió a una de las escuelas públicas. Mientras estuvo en esa escuela, mostró una gran aptitud para el aprendizaje. Su padre lo envió a una escuela secundaria, donde su hijo se distinguió por adquirir conocimientos de matemáticas, geografía, historia e ingeniería que aprovechó en los años posteriores. Aún no tenía 15 años cuando los franceses invadieron México y marchaban hacia la capital. Huyó de la escuela con el propósito de unirse al ejército mexicano. Mientras cruzaba las montañas de Michoacán, fue capturado por los simpatizantes imperiales y entregado al general Régules, quien a causa de su juventud lo envió a casa. En 1866, Bernardo Reyes se incorporó al ejército de Jalisco como segundo teniente, que estaba comandado por el general Leocadio Solís. Al poco tiempo, estas tropas se unieron a las del general Trinidad de la Cadena, y poco después su tropa se enfrentó a los franceses y el joven Reyes participó en la batalla del Calvillo el 1 de octubre de 1866, siendo ascendido a primer teniente. Esta posición subordinada no satisfizo la ambición del muchacho fugitivo. Quería ascender más alto o sufrir una muerte honorable en el campo de batalla. Participó en la batalla de Querétaro y mientras dirigía a sus hombres recibió un corte de sable en la frente. También participó en la de San Lorenzo y estuvo al frente en la toma de la Ciudad de México. En todos estos enfrentamientos hizo gala de gran valentía, siempre en lo más duro de la lucha, animando a sus hombres, que nunca dejaron de seguirlo hasta que la victoria se posó en su frente. En 1868 estuvo destinado en Jalisco. En ese año estalló una revolución en el estado de Sinaloa. Se le ordenó unirse a la Cuarta División, marchar a ese estado y ayudar a sofocar la revolución. Mientras estuvo allí, mostró un gran talento militar. Allí permaneció hasta la guerra de 1859. En 1870, muchas de las tropas federales se pronunciaron contra el gobierno en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas. El teniente Reyes fue enviado a San Luis Potosí para ayudar a sofocar la revolución.
participó en todos los enfrentamientos principales y los expulsó de los estados, a Tamaulipas y a los líderes al otro lado del Río Grande. Por sus servicios en esa campaña fue ascendido a capitán. Un destacado jefe indio de nombre Manuel Osada, quien durante 15 años tuvo posesión de la ciudad de Tepic y saqueó los alrededores, desafiando las autoridades estatales y federales, tiene un ejército de 10,000 hombres y hasta este momento derrotó a todas las tropas que habían sido enviadas para capturarlo. En 1872 se ordenó al capitán Bernardo Reyes que se uniera al general Corona, que solo tenía 2,800 hombres para oponerse al ejército de 10,000 que tenía Losada. Le dieron batalla en Mayoniris y lo destruyeron por completo. El capitán Reyes quedó entonces al mando de Tepic y su hijo después fue ascendido a teniente coronel. En 1875 estalló otra revolución en Sinaloa y el coronel Reyes fue enviado allí para reprimirla. Cuando llegó al estado, tomó el mando y al poco tiempo los expulsó. Por todos sus servicios en Sinaloa, fue ascendido a coronel. Cuando el general Díaz tomó las armas contra Lerdo de Tejado, el coronel Reyes se unió al partido de Díaz y prestó valiosos servicios al estadista. Poco después de que el general Díaz asumiera como presidente, estalló una revolución en los estados fronterizos del Río Grande, y el coronel Bernardo Reyes fue enviado para aplastarla. Así lo hizo y una vez más se restableció la paz en toda la República. En 1880 fue ascendido a general de brigada. Así se verá que había estado en servicio inactivo durante 15 años y de niño fugitivo había ascendido en ese lapso a general de brigada del ejército. Esto es un récord que muchos, o más bien pocos militares lograron en su vida. En 1881 se le dio el mando del primer distrito. En 1883 fue nombrado comandante del 5º Distrito Militar con cuartel general en San Luis Potosí. En 1885 fue enviado a la ciudad de Monterrey para reprimir una revolución que estalló en el estado de Nuevo León. Después de llegar aquí, puso al estado bajo la ley de mariscal y se desempeñó como gobernador militar hasta 1888, cuando ordenó elecciones y el general Lázaro Garza Ayala fue elegido como gobernador. De 1880 a 1888 fue gobernador militar de los estados de Nuevo León y de Coahuila. Cuando restableció la paz y el orden en ese estado, la legislatura se reunió y aprobó una ley convirtiéndolo en ciudadano del estado de Nuevo León y en 1890 fue elegido gobernador de Nuevo León, cargo que ocupa actualmente. Y bueno, esto es ese interesante artículo que les acabo de compartir y lo quise hacer sobre todo ahorita que estamos conmemorando el 162 aniversario de la Batalla de Puebla, acontecida un 5 de mayo del año de 1862. Y bueno, es todo. Espero que les guste y ya reanudaremos otras historias. Hasta luego.